¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en un nuevo programa de La Otra Cara de la Moneda, analizando los temas más importantes que ocurren en nuestro país. Vamos a hablar de unas medidas recientes que se han tomado en la ciudad de Bogotá. Ya prácticamente la ciudad se ha abierto la reapertura económica de muchos sectores y por supuesto se han tomado algunas medidas. Ya no irá más el pico y cédula para entrar a los establecimientos comerciales, para poder hacer las compras. Evidentemente hay algunas restricciones y las medidas de bioseguridad naturales que se tienen que seguir tomando. Y otra de las que se ha hablado, y es el pico y placa que regresa nuevamente, como se tenía hace tal vez algunos meses, se habló incluso de los sábados, pero finalmente el distrito ha dicho que no, que como estaba, así está bien, de 6 de la mañana a 8:30 de la mañana, desde las 3 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, así va a quedar. Sin embargo, muchos esperaban que al menos por este año no se aplicara la medida, otros dicen que ya es hora de regresar. Vamos a hablar de todo eso, del tema de movilidad en la ciudad de Bogotá, del tema del pico y placa y todo lo que eso conlleva. Por eso nos acompaña Eduardo Behrens, vicerrector de la Universidad de los Andes y experto en temas de movilidad. Doctor Behrens, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Eduardo, mucho gusto. Un saludo para todos. Pues un saludo también para usted, un gusto tenerlo. Y bueno, cuénteme cuál es el análisis que ustedes hacen o que usted hace sobre estas medidas que se han tomado en la ciudad de Bogotá y el regreso del pico y placa que mucha gente esperaba que al menos por este año no estuviera presente. Sí, digamos que el regreso al pico y placa normal, como parte de lo que le llaman ahora la nueva normalidad, yo que merece varias reflexiones. La primera, y esto no sé qué tanto, digamos, sea una cosa que lo tengamos en el debate presente, pero es que un pico y placa de todas maneras no es algo normal. En Bogotá y otras ciudades de Colombia nos hemos acostumbrado a que las políticas de movilidad o las medidas para el mejoramiento de las condiciones de movilidad incluyen restricciones a la movilidad. Esto data por allá del año 98-99, en la primera alcaldía de Peñalosa, en donde, si se recuerda la audiencia, se impuso el primer pico y placa en Bogotá. Era mucho menos restrictivo que el de ahora, con menos dígitos y con menos horas de restricción diaria. Cuando se impuso ese pico y placa en ese momento, era una medida transitoria, era una medida coyuntural para atender la contingencia de congestión que se derivaba de las obras que en ese momento se estaban llevando a cabo para las primeras líneas de Transmilenio. Esa es la concepción y el origen del pico y placa en Bogotá, que fue el primero de Colombia. Es mientras construimos, mientras viene el impacto de estas obras de Transmilenio, repito, las primeras líneas, finales del siglo pasado, venga, restringamos el uso de los vehículos, repito, como una contingencia. Y de ahí para adelante, eso que era una contingencia se nos volvió algo definitivo. De manera muy desafortunada, en mi opinión, otras ciudades de Colombia fueron adquiriendo y copiándose de esa medida, de tal suerte que hoy en el país pues ya hay un sinnúmero de ciudades importantes que se han acogido a las medidas de restricción como parte de las políticas de movilidad. Entonces, esto es una respuesta más larga a la pregunta que me estás haciendo, pero es una reflexión que yo creo que es importante hacer ya que estamos hablando de esto nuevamente, y es que eso no es normal. Si uno ve las grandes ciudades del mundo, las grandes capitales de los países desarrollados del mundo, medidas como estas no existen. Hay medidas, por ejemplo, para restringir el acceso a unas zonas de la ciudad, unos peajes por ingresar, por ejemplo, a la isla de Manhattan o al centro de Londres, unos cobros por congestión muy importantes en Singapur. Hay ejemplos de medidas económicas y de medidas restrictivas para cosas muy particulares, pero nunca una medida que diga usted no puede sacar su carro en ninguna parte de la ciudad durante tantas horas. Eso es un invento nuestro que yo creo que es desafortunado. Esa es como la primera reflexión. Y lo segundo, para querer decir lo que quiero decir, es que en movilidad uno lo que debería estar tratando es cómo hago para que la gente se mueva más, para que la gente se mueva mejor, para que la gente se mueva con mejor velocidad promedio. Filosóficamente hablando, yo creo que la restricción es equivocada. Las políticas públicas no son para restringir, son para promover y para incentivar. Hoy en día, por supuesto, estamos atrapados en ese pico y placa. Nadie, si yo estoy en contra de eso, nadie sensato creo que diría levantemos el pico y placa y que nunca más haya pico y placa. Eso, hoy en día no estamos a eso. Pero sí quisiera yo, y cuando termino esta primera reflexión, de que ojalá la discusión fuera otra. Ojalá la conversación con la administración pública de Bogotá, con esta y con las anteriores o con las que vengan, sea cómo hacemos para que no haya pico y placa.
¿Cómo hacemos para que no haya restricción? ¿Cómo hacemos para tener medidas de gestión de la demanda? ¿Cómo hacemos para mejorar la infraestructura? ¿Cómo hacemos para promover modos alternativos? Pero ojalá estuviéramos hablando en positivo de cómo promover lo que queremos hacer y no seguir atrapados, porque estamos atrapados en las medidas restrictivas como el pico y placa. Ahora, usted tocó un punto importante y es el cobro por congestión. Se va a aplicar ahora, dice la alcaldesa, aproximadamente 2 millones de pesos semestrales para la gente que pueda sacar su vehículo cualquiera de los días sin tener la restricción del pico y placa. Es un comienzo para ese tipo de medidas en donde se pueda, tal vez más adelante, decirle no hay necesidad de pico y placa, más bien pague por descongestión. Incluso se habla también de la otra medida, una de las excepciones, que es que 3 personas vayan en un mismo vehículo y ese vehículo va a poder circular sin la restricción del pico y placa. ¿Cómo ve esas 2 medidas al menos por ahora? Sí, digamos, eso para mi gusto es mejor. A mí me gusta más esa conversación. Otra vez, que es la conversación de decir, yo cómo promuevo que pasen cosas que quiero que pasen y no más bien prohíbo la lucha contra el carro, la guerra contra el carro, como incluso en algunas administraciones lo han dicho, que hay que declararle la guerra al carro, que el carro es el enemigo de la movilidad o el enemigo del medio ambiente. Eso pues claramente no es verdad. El carro no es enemigo de nadie. El carro lo que pasa es que tiene unas externalidades, por supuesto, muy serias y muy significativas, que hay que cobrárselas a quien las ejecuta. El carro, pues, por supuesto, genera congestión, genera contaminación, genera, y tiene un impacto en la seguridad vial. Esas externalidades económicamente se pueden calcular y uno se las puede cobrar al usuario del vehículo. Al que opte por esa opción, uno le puede cobrar la externalidad, que es lo que tiene que ver con estas medidas de cobro por congestión, como lo que están proponiendo ahora de la exención del pico y placa. Eso yo sí creo que va en la dirección correcta, porque allí por lo menos hay un beneficio. Por un lado es más técnico, es mucho más técnico decir un cobro por congestión a decir odio el carro y lo prohíbo. Es mucho más técnico desde la perspectiva hacer un cobro por congestión, pero más importante incluso que eso es, a través del cobro por congestión se pueden financiar cosas que queremos que pasen. Entonces, con ese recaudo del cobro por congestión o de la exención, en este caso el pico y placa, uno podría decir que es efectivamente lo que van a hacer, que ese recaudo vaya, por ejemplo, a financiar el sistema de transporte público, a mejorar la calidad del transporte público, a tratar de reducir la tarifa de transporte público. Entonces, por un lado, cobros de externalidad y el Estado en su función, entre otras cosas, de redistribución de la riqueza y de manejo de las inequidades que hay en estos temas. Entonces, coge ese dinero y lo dirige, por ejemplo, al mejoramiento del transporte público. Eso filosóficamente y técnicamente creo que es mucho más apropiado, creo que va en la dirección correcta. Una inquietud que me quedaría ahí es que ojalá esa discusión de la exención no se quede como una promesa en un papel, sino que efectivamente, ya que eso está quedando o quedará en los decretos que queden en firme sobre el nuevo pico y placa, que ojalá le pongan plazos a esos, que no se quede como letra muerta, sino que nos digan en un mes o en 2 o en 5 o en lo que se vayan a demorar, pero que nos digan cuándo estará implementado. Eso creo que es muy importante como complemento. Y el carro compartido, para la segunda pregunta que me hacías, también creo que es una buena idea. Necesitamos incentivos para el carro compartido. Es una de las cosas que los países, digamos, que son exitosos en estos temas, hacen medidas de promoción del carro compartido. Eso pues baja la carga, digamos, ambiental que generamos al movilizarnos, disminuye la congestión, tiene un montón de externalidades positivas. Ahí la duda que me queda, que seguramente lo estarán pensando las administraciones, es cómo lo van a controlar. Porque una cosa, he sido muy crítico del pico y placa, hasta lo que he dicho, y lo he sido por muchos años, pero una cosa buena, entre comillas, del pico y placa es que el pico y placa es una medida muy gobernable. Es una medida que es muy fácil de hacerle comando y control. Usted pone un policía en la esquina y el policía mira placa par, placa impar o el dígito que sea y ahí controla el cumplimiento de la medida. Las medidas son muy importantes que tengan ese componente de gobernabilidad, que sean de fácil comando y control. Esta de varias personas en el carro, de pronto no es tan fácil, no es tan gobernable. De pronto que no es que voy aquí a la esquina a recoger a mi vecino, no, es que ya lo dejé. Han dicho que es para el recorrido completo. Pero creo que se tienen unas complicaciones ahí en la implementación, pero insisto, filosóficamente, técnicamente me parece que esas dos van en el camino correcto. Claro, una de las preguntas tal vez que más hace la gente y en el análisis de esta medida que regresa nuevamente del pico y placa es qué tan oportuno es volver a poner una medida de estas cuando lo que se busca es tratar de descongestionar los sistemas de transporte masivo por la pandemia. Sí, esa es muy buena pregunta. Digamos que
Claramente esto va en contra del manejo de la pandemia. Si yo pertenezco o mi oficio me obliga a movilizarme todos los días a ciertas horas, y ahora entonces yo parte de esa movilización la hacía en vehículo privado solo, con lo bueno y lo malo que tiene, y ahora me toca tener acceso al sistema de transporte público, ya sea en bus o el transporte público individual en taxi. Esta medida sí va en contra de la pandemia, es evidente que va en contra, pero también ya lo que está sucediendo es que los niveles de congestión en la ciudad están volviendo a parecerse al periodo prepandemia. Entonces, yo lo que creo, insisto, es que ojalá, más allá de decir si esto es una buena o una mala idea, como yo repito, para la pandemia claramente no va en la dirección correcta. Para el manejo de la movilidad es evidente que en el efecto inmediato sacar carros de la calle pues mejora las velocidades medias de viajes, pues es una obviedad. Pero yo quisiera insistir nuevamente en que a mí la conversación que me encantaría que tuviéramos, o la promesa que nos hiciera un gobernante, fuera un poco la que dije al principio, es ¿cómo hacemos para que en 5 años no haya pico y placa? ¿Cómo hacemos para que en 10 años no haya pico y placa? Soñemos una ciudad sin pico y placa. Lo que ha pasado en esta y anteriores administraciones pues ha sido todo lo contrario. Así que la política de movilidad ha gravitado alrededor de la restricción. Yo creo, y cuando termino este pedazo, en mi opinión, el hecho de tener que recurrir a un pico y placa no es una demostración de capacidad de ejecución de la administración. Repito, no es una crítica a esta, sino a los últimos 20 años. Si nosotros tenemos que prohibir que la gente saque el carro, eso lo que significa es que fracasamos en las medidas de movilidad. Es una evidencia del fracaso, no es una buena política per se. Entonces, ojalá más bien estuviéramos hablando de eso, cómo hacer, no que nos oponemos porque nos ponemos la ciudad de nuevo, sino cómo hacemos para soñar y para una conversación más en propositivo, en innovación tecnológica, lo que estamos hablando de carro compartido, cobros por congestión, gestión de la demanda, que este teletrabajo que todos hemos aprendido lo continuemos, que vivamos más cerca de nuestro trabajo. Esa conversación que creo yo es mucho más útil, mucho más interesante y más técnica, ojalá fuera esa, y no simplemente que es que le vamos a subir 1 hora o quitar 1 media hora, cambiar un dígito, que es, insisto, en lo que hemos atrapado por tantos años. Pues doctor Behrens, le agradezco por estos minutos, por ese análisis sobre esta medida que nuevamente entra a regir en la ciudad de Bogotá, el pico y placa, que esperemos y en algún momento, al menos en el futuro, se llega a un punto en el que no haya restricciones para la movilidad de los vehículos y se encuentran todas esas alternativas. Gracias. Sí, yo una ñapa, si me lo permite, entonces tengo 30 claro segundos más. No sé si seguimos ahí, pero una ñapa chiquita es, ojalá tampoco lo hagamos el sábado. Yo sí creo que fue una buena cosa que hayan sacado aunque nos están amenazando que en cualquier momento la pueden poner, ojalá pues bueno que quiten esa amenaza, y por otro lado que no caigamos ahí. El pico y placa de los sábados no resuelve nada. Seguimos atacando el síntoma, no la base del problema. El costo económico que tiene es muy importante. Entonces si van a seguir esa ruta, creo que la carga de la prueba debería ser muy grande, que esté plenamente justificado y que hayan documentado el impacto económico que va a generar. Claro que sí, tal vez es uno de los puntos más importantes. Finalmente la alcaldía ha dicho que no, pero usted lo dice. Al menos por ahora dicen que no el sábado. Le agradezco nuevamente. Gracias. Que esté muy bien. Escucharon ustedes. Eduardo Behrens, vicerrector de la Universidad de los Andes y experto en temas de movilidad, hablando sobre esto. Numeral Pico y Placa Bogotá. Así puede participar usted también a través de nuestras redes sociales. @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. Y ya regreso.